Bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los romances y los regalitos más jugosos de nuestras estrellas turcas preferidas. Si eres nuevo por aquí, te doy una enorme bienvenida y te invito a que te pongas cómodo, te prepares tu cafecito turco y te suscribas a este canal. Así no te perderás ni un solo detalle de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que literalmente me ha hecho saltar de la silla. Prepárense porque la cosa se pone buena. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, del padre de Kerem y un regalo increíble que ha hecho a Hande. Sí, han oído bien. Un regalo inesperado, digno de un suegro que parece ser, adora a su nuera. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar este notición, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan tanto como yo hablando de estas celebridades que nos roban el corazón, déjenme un like en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más chismecito turco. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fue un torbellino de emociones, romance y mucho amor. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable. El mundo entero suspiró con su romance y cada foto, cada aparición pública, se convertía en noticia viral. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos han demostrado madurez y profesionalismo, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Y aquí es donde entra en juego el padre de Kerem, Pamir Bürsin. Pamir, al parecer, siempre ha tenido una excelente relación con Hande. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la consideró como una hija más, y compartieron momentos muy especiales en familia. Incluso después de la ruptura, parece que el cariño y el respeto mutuo han perdurado. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué regalo tan especial ha hecho Pamir Bürsin a Hande Erçel? Bueno, amigos míos, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según varias fuentes cercanas a la familia Bürsin, Pamir le regaló a Hande una pieza de arte muy valiosa. No se trata de cualquier cosa, sino de una obra de un artista reconocido, con un valor económico considerable. Pero más allá del valor monetario, lo realmente importante es el significado que tiene este regalo. Se dice que esta obra de arte en particular tiene un significado muy especial para Pamir, y que representa valores como la belleza, la fuerza y la resiliencia. Valores que, según él, ve reflejados en Hande. Imagínense la emoción de Hande al recibir semejante obsequio. Ahora, claro, esto ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Qué significa este regalo? ¿Es una señal de que Pamir aún tiene la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente es un gesto de cariño y agradecimiento hacia una persona que significó mucho para su familia? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que este regalo demuestra la gran calidad humana de Pamir Bürsin. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de rencor y resentimiento, él ha demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que una relación amorosa haya terminado. Y esto, amigos míos, es algo que vale la pena destacar. Porque nos enseña que el amor y el cariño pueden tomar muchas formas, y que no siempre tienen que estar ligados a una relación romántica. Pamir ha demostrado que se puede querer y apreciar a una persona, simplemente por ser quien es. Además, este regalo también nos habla de la personalidad de Hande. Si Pamir decidió hacerle un regalo tan significativo, es porque sin duda ve en ella cualidades que valora y admira. Esto nos confirma lo que muchos ya sabíamos, que Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Por supuesto, la reacción de Kerem Bürsin ante este regalo no se ha hecho esperar. Aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto, se dice que está muy contento de que su padre y Hande mantengan una buena relación. Al parecer, Kerem valora mucho la opinión de su padre, y le alegra saber que Hande sigue siendo una persona importante para él. En resumen, este regalo inesperado de Pamir Bürsin a Hande Erçel es mucho más que un simple obsequio. Es un símbolo de cariño, respeto y admiración.
Es una muestra de que las relaciones humanas pueden ser complejas y multifacéticas, y que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Y es, sobre todo, una lección de madurez y humanidad. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les parece un gesto normal de un suegro cariñoso? ¿O creen que hay algo más detrás de este regalo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este salseo turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del inesperado regalo que Pamir Bürsin le hizo a Hande Erçel, una valiosa obra de arte que simboliza la belleza, la fuerza y la resiliencia. Hemos analizado el significado de este regalo, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener relaciones cordiales y respetuosas, incluso después de una ruptura. Y hemos visto cómo este gesto demuestra la gran calidad humana de Pamir Bürsin y la admirable personalidad de Hande Erçel. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, me despido. Pero antes, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos turcos. Pero esperen. Que todavía no hemos ahondado en todos los jugosos detalles que rodean este regalo. Porque créanme, hay tela que cortar. Y como sé que a ustedes les encanta el salseo, aquí les va una dosis extra. Para empezar, hablemos un poco más del artista detrás de la obra de arte. Se trata de un nombre muy reconocido en el mundo del arte contemporáneo turco, alguien que ha expuesto sus obras en galerías de renombre internacional y cuyas piezas alcanzan precios exorbitantes en subastas. No voy a revelar el nombre del artista por respeto a su privacidad y a la de Hande, pero les puedo asegurar que estamos hablando de un peso pesado del arte. Ahora bien, ¿qué tipo de obra es? Según mis informantes, se trata de una escultura abstracta, hecha de un material que combina la madera y el metal, y que representa una figura femenina en movimiento. La escultura es de un tamaño considerable, lo que sugiere que Hande deberá encontrar un lugar especial en su casa para exhibirla. Pero lo que realmente me ha dejado boquiabierto es el valor estimado de la obra. Estamos hablando de una cifra que supera los 6 dígitos. Sí, lo han oído bien. Una verdadera fortuna que Pamir no ha dudado en invertir para hacer este regalo a Hande. Esto nos da una idea del cariño y el aprecio que siente por ella. Y hablando de cariño y aprecio, me han contado que la entrega del regalo fue un momento muy emotivo. Pamir, al parecer, le dedicó unas palabras muy bonitas a Hande, expresándole lo mucho que la valora y lo orgulloso que está de ella. Hande, por su parte, se emocionó hasta las lágrimas y le agradeció a Pamir su generosidad y su cariño incondicional. Este gesto, como ya he dicho, ha generado un sinfín de especulaciones entre los fans de Kerem y Hande. Muchos se preguntan si este regalo es una forma sutil de Pamir de presionar a su hijo para que retome su relación con Hande. Otros, en cambio, creen que se trata simplemente de un gesto de cariño y agradecimiento hacia una persona que significó mucho para su familia. Personalmente creo que ambas interpretaciones son válidas. Es posible que Pamir, en el fondo, aún conserve la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Pero también creo que su principal motivación es demostrarle a Hande lo mucho que la quiere y la aprecia, independientemente de su relación con su hijo. Además, este regalo también puede interpretarse como un reconocimiento al talento y al éxito de Hande como actriz. Pamir, al parecer, siempre ha sido un gran admirador de su trabajo y la ha apoyado incondicionalmente en su carrera. Este regalo podría ser una forma de celebrar sus logros y de desearle lo mejor en el futuro. Pero volvamos a Kerem. ¿Cómo ha reaccionado ante todo esto? Aunque no ha hecho declaraciones públicas, mis fuentes me aseguran que está muy contento de que su padre y Hande mantengan una buena relación. Kerem, al parecer, es una persona muy madura y comprensiva, y entiende que el cariño y el respeto entre su padre y Hande no tienen por qué afectar su relación con él. De hecho, se dice que Kerem también ha mantenido contacto con Hande después de la ruptura. Ambos han demostrado ser capaces de separar su relación amorosa de su amistad, y han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Esto demuestra la gran calidad humana de ambos y su capacidad para superar las diferencias.
En definitiva, este regalo de Pamir Bursin a Hande Erçel es mucho más que un simple obsequio. Es un símbolo de cariño, respeto, admiración y madurez. Es una muestra de que las relaciones humanas pueden ser complejas y multifacéticas, y que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Y ahora, después de haber desmenuzado todos los detalles de esta noticia, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les ha sorprendido este regalo? ¿Creen que hay algo más detrás de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este salseo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridísimos amantes del salseo turco. Besitos turcos. Y recuerden, la vida es un culebrón.